Bien, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en Colombia. Por curiosidad, viniendo en el avión ayer, miraba cuántas veces había venido a su país y he venido 17 veces. Es una barbaridad. Es el sitio donde más veces he estado en América Latina y quizás sea por eso por lo que en un congreso este verano en Panamá, por error, me dieron una escarapela en la cual ponía Jordi Neva Fenoll, Colombia. Es decir, me otorgaron la ciudadanía colombiana, lo cual pues me llenó de satisfacción, como todos ustedes se pueden imaginar. Bien, agradezco en todo caso la invitación a la Alcaldía Mayor de Bogotá y sobre todo también se le agradezco a la intermediación de una de las personas más queridas que tengo en Colombia, que es mi amigo Martín Bermúdez, para estar aquí hablándoles de un tema que tiene bastante que ver con cualquier proceso, pero específicamente con el proceso administrativo, porque surge bastante, que es el tema de la prueba pericial. Miren, la prueba pericial es una prueba que en mis estudios sobre la materia, lo cierto es que siempre me ha provocado una gran perplejidad. Y ahora les explicaré por qué. Pero es que cuando estaba pensando esta conferencia, hace ya unas semanas, lo cierto es que me dio por pensar que esa misma perplejidad que me produce la prueba pericial, e insisto que les voy a explicar por qué, me la produce en realidad todo el proceso. Verán, el proceso pues, es un espacio en el cual los seres humanos nos hemos acostumbrado a confiar en un tercero, bueno, para que resuelva nuestros conflictos pues, con otra persona. Eso básicamente es lo que es un proceso explicado muy rápidamente. Lo que ocurre es que, bueno, digamos que damos por hecha esa confianza, pero si ustedes se paran a pensarlo conmigo un momento, verán que lo cierto es que la confianza tiene pies de barro, y verán por qué se lo voy a decir. Miren, cuando la controversia es jurídica, es decir, cuando estamos hablando de una cuestión de interpretación jurídica, es obvio que el juez sabe derecho, tiene una formación para ello y por ello pues, podemos confiar perfectamente en el juez pues, para resolver la cuestión. Pero, claro, pero es que las controversias no solamente son jurídicas, muchas veces, vamos, en un 70% de las ocasiones en el proceso civil, en un 98 o 99% de las ocasiones en el proceso penal, en el proceso administrativo algo menos, ¿no? Pero bueno, pero las controversias muchas veces también tienen una raíz probatoria. Y claro, cuando uno va repasando los medios de prueba, se da cuenta de que algo probablemente esté fallando. Fíjense, prueba de declaración de las partes o prueba testifical. Para que alguien pueda valorar esa prueba seriamente, tendrá que ser capaz de saber si quien tiene delante le está mintiendo o le está diciendo la verdad. Y eso el juez no lo sabe, porque no lo sabemos ninguno de nosotros, no tiene ninguna ciencia infusa, inspirada. Es decir, no tiene esa capacidad. Puede estudiar psicología del testimonio, que es la materia que se encarga de esto, y aún y así, aún haciendo eso, seguirá teniendo una dificultad en evaluar esa declaración. Pero bueno, lo que les digo se descubre mucho más fácilmente con la prueba pericial. Claro, con la prueba pericial sí que es obvio. Llamamos al proceso a un experto para que le explique al juez lo que el juez no entiende porque no tiene formación. Y entonces, explíquenme ustedes, ¿cómo valora el juez aquello que no entiende? Aquello sobre lo que no tiene formación. Claro, porque luego lo vamos a ver a lo largo de mi ponencia, podemos tener dos opciones. O decimos, lo que dice la doctrina clásica, no, el juez no tiene que creer lo que dice el perito, el juez tiene que evaluar críticamente lo que dice el perito. Y yo les pregunto, ¿cómo? O sea, esto es como si alguien les discute a ustedes algo de derecho y no es jurista. Claro, pueden discutirle lo que quieran, pero es que no son juristas, no saben de lo que están hablando. ¿Cuántas veces os pasa esto, no? Pues claro, imagínense ustedes a un ingeniero, a un médico, a un biólogo, bueno. Y entonces podemos decir, vale, pues siguiente opción, que el juez no valore nada porque no sabe y entonces que sea el perito el que diga lo que hay que hacer y por tanto que el juez crea al perito. Y claro, y en ese caso nos encontramos ante una prueba legal, claro, lo cual es espantoso.
Es decir, es lo peor que podemos hacer en un proceso teniendo en cuenta que estamos sometidos al sistema de valoración libre, ¿no? Pero claro, pero es que verdaderamente situamos al juez al pie de los caballos. Hay muchas personas bueno, yo o el profesor Tarufo u otros en el mundo hemos criticado mucho la existencia de la institución del jurado, algo por lo que tienen mucha admiración en Estados Unidos, pero que nos parece que es una reliquia histórica verdaderamente. Pero lo que más nos preocupa del jurado es que pones a hacer la función de juez, que es muy compleja, les pones a hacer esa función a personas que no tienen formación de juez. Claro, es terrible. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues con la prueba pericial pasa lo mismo. Pones a alguien que no tiene ni idea de ingeniería, química, medicina, lo que quieran, a evaluar lo que ha dicho un ingeniero, un químico. Dices, bueno, ¿y cómo lo hace? Luego vamos a intentar ver alguna vía de salida de esto. Piense que con la prueba documental pasa algo parecido, ¿eh? Claro, con la prueba documental ustedes me pueden decir, bueno, a ver, el juez ya sabe leer, es decir, por lo menos es así, esa no hay ningún problema, entiende lo que lee. Sí, bueno, cuidado, pero es que lo que se lee hay que interpretarlo. Y no pocas veces necesitamos un perito para evaluar la autenticidad de un escrito, o incluso para saber la intención interna de ese escrito, lo que llamamos semiótica textual, es decir, no es tan fácil. Con lo cual, lo cierto es que cuando hice esta reflexión, antes de iniciar lo que les voy a decir a continuación, pues me quedé pensando, claro, si en la justicia consiste en poner a un juez que en realidad no puede evaluar seriamente la prueba, sino que solamente puede hacer interpretaciones jurídicas, ¿no estamos ejerciendo un cierto autoengaño con la existencia del proceso jurisdiccional? Soy consciente de lo que digo, me quedo sin trabajo, yo soy procesalista. Soy perfectamente consciente de lo que estoy diciendo, pero de verdad que les invito a la reflexión sobre este tema porque es verdaderamente preocupante y se pone muy en evidencia, como van a ver a continuación, con la prueba pericial. Miren, en Estados Unidos hace tiempo que fueron conscientes de este problema, pero no solamente fueron conscientes, sino que le intentaron dar una solución, que es distinto. O sea, consciente la doctrina es desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero darle una solución es lo que es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha habido a lo largo del tiempo? Pues antes de que en Estados Unidos decidieran ponerle solución a esto, pues básicamente lo que hacían las leyes era darle al perito total credibilidad. Si ustedes acuden al derecho romano, verán que al perito topógrafo, en aquel momento, al que medía fincas, medía fundos, pues a ese se le daba total credibilidad sobre lo que decía. O bien a parteras, es decir, a personas que por su experiencia en la asistencia de parto sabían decir si una mujer estaba o no embarazada. Se le daba total credibilidad, no había ninguna discusión porque eran conscientes de que nadie mejor que esas personas podían ejercer el juicio. Pero claro, todo esto no es aceptable en un sistema de valoración libre de la prueba como el que actualmente está vigente en nuestros ordenamientos y desde luego está vigente desde el principio en Estados Unidos. ¿Y entonces qué se les ocurrió en Estados Unidos? Pues bien, en 1923 se les presentó un problema. Se les presentó el problema del detector de mentiras, del polígrafo. Hubo un caso, que es el asunto Fry, en el cual se presentó a alguien diciendo que era una persona perfectamente honesta porque había dado negativo en el detector de mentiras. Bien, y entonces el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, creo que con muy buen criterio, dijo, no, cuidado, vamos a ver. El detector de mentiras, ¿hay consenso en la comunidad científica sobre que esto es una prueba verdaderamente eficaz y eficiente y válida? Respuesta, no hay consenso. Por tanto, si no hay consenso, no podemos utilizar esto. Por tanto, a partir de ahí dijo, ¿podemos creer lo que dicen los peritos? Sí, de hecho no lo desmintió, ¿eh? Hemos de creer lo que dicen los peritos, pero cuidado, tenemos que ver qué técnica utilizan, porque si la técnica que utilizan no está consensuada por la comunidad científica, entonces la tenemos que expulsar del proceso. En su proceso a efectos de admisión, es decir, antes de que lo vea el jurado, y en nuestro proceso a efectos de valoración, porque la prueba en nuestro proceso se admite y por tanto hay que evaluarla. Bien, ese fue el estándar Fry y eso es lo que han estado aplicando los tribunales estadounidenses pues hasta 1993 exactamente. Porque en 1993 sobreviene una sentencia que supuso un auténtico terremoto en materia de prueba pericial. Seguro que muchos de ustedes la conocen, algunos no, la voy a explicar muy brevemente. Es la llamada sentencia Daubert, que da título a mi ponencia.
¿Qué pasó en esta sentencia Daubert? Bueno, pues pasó lo siguiente. En uno de los enésimos medicamentos que las industrias farmacéuticas han fabricado para que las mujeres no tengan síntomas tan desagradables durante los embarazos, pues bueno, pues igual que pasó con la talidomida, hubo otro medicamento que también provocó desastres o pudo haber provocado desastres en los fetos, pero no estaba claro. Y entonces, bueno, pues se celebró un proceso contra la farmacéutica que había fabricado este medicamento y, bueno, esta farmacéutica dijo que no, que el medicamento lo había suministrado a muchas personas y que no había pasado nada y era solamente ese caso concreto. Se trajo una prueba al proceso, una prueba pericial en la cual se juraba y se perjuraba, y el perito es de parte, ¿eh? Por tanto, por supuesto, le va a dar la razón a lo que dice el abogado, naturalmente, ¿no? Se juraba y se perjuraba que, por supuesto, ese medicamento estaba en la base de las malformaciones congénitas que había sufrido, no, congénitas no, las malformaciones que había sufrido el bebé y, por tanto, se tenía que condenar por responsabilidad a la farmacéutica fabricante del medicamento. Pero claro, ¿cuál era el problema? El problema es que esa prueba pericial no era que el juez no la pudiera entender, es que en realidad era una prueba un tanto ajena a toda la industria farmacéutica, a toda la industria química, si ustedes quieren decir. Es decir, no era algo demasiado depurado, Y entonces, al ponente de esta sentencia, el magistrado Blackmun se escribe, bueno, pues decidió elaborar unos criterios que en todo caso fueran persuasivos, no obligatorios, unos criterios para ayudar al juez, que es que luego esto se ha vendido como obligatorio, no es obligatorio, es persuasivo. Unos criterios que por lo menos permitan al juez decir si esa prueba pericial es medianamente aceptable o no desde el punto de vista científico. Y entonces estos criterios, que para algunos autores son 4, para otros son 5, pero bueno, yo eso suelo decir como si fueran 5 porque se entiende mejor, son los siguientes. En primer lugar, se le dice al juez, mire, usted juez, antes de valorar la prueba, tiene que ver si la técnica que utiliza el perito ha sido probada suficientemente frente a posibles errores de esa técnica. Primer criterio. Por tanto, testar la técnica. ¿Se entiende, no? Segundo criterio, que esa prueba no la haya hecho únicamente el científico que ha creado la técnica, sino que haya sido revisada por otros científicos diferentes que también la hayan probado. Oye, a mí me ha salido tan bien, sí, esto funciona. Segundo criterio. Y además, si se ha publicado, mejor. Tercer criterio. El tercer criterio es que el perito indique el grado de acierto de su técnica. Es decir, la técnica efectivamente es, o sea, el resultado de lo que estoy diciendo es acertado al 70%, 80%, bueno, igual que las pruebas de ADN, ¿no? Al 97, 98, 99, depende por ciento. Bien, eso es lo que se exige. Luego, además, cuarto criterio, que hay algunos que juntan con el anterior, yo prefiero separarlo porque me parece distinto, que el juez compruebe si se han mantenido los estándares de calidad en el uso de la técnica pericial, es decir, si los laboratorios estaban limpios, trabajan allí los profesionales adecuados, tienen la formación adecuada, etcétera, etcétera. Y luego, por último, el antiguo estándar Frey, el quinto criterio, es decir, que haya consenso en la comunidad científica sobre el uso de la técnica. Bien, Blackmun insistió mucho en que estos eran criterios orientativos, insisto, no obligatorios, simplemente orientativos. Pero claro, yo personalmente cuando estudié esto por primera vez y vi estos criterios, pues me maravillé, ¿no? Probablemente como alguno de ustedes, diciendo, hombre, por fin podemos valorar la prueba pericial, por fin tenemos algo de que agarrarnos, algún asidero para decir, mira, esta prueba pericial es buena o esta prueba pericial es mala. Pero digamos que se me pasó rápido la ilusión en cuanto me puse a profundizar un poquito en estos criterios. Ya un voto particular de esa sentencia, un voto salvado de esa sentencia, advertía sobre los problemas de estos criterios. Y luego la siguiente sentencia de la serie Daubert, que fue la sentencia Joyner de pocos años después, en esa sentencia se evaluaba si una persona, por haber sido expuesta a una serie de sustancias durante su trabajo, había contraído cáncer de pulmón o en realidad se lo había causado pues, gracias a la cantidad de tabaco que había consumido en su web durante su vida. Bueno. Luego vino una tercera sentencia, que es la sentencia Kumho. Probablemente conocerán ustedes alguno la marca. Kumho es una marca de neumáticos, ¿no? Bueno, ver si habían fallado, no habían fallado, etcétera, ¿no?
Bueno, básicamente esas tres sentencias, la segunda, lo que dijo, esa sentencia Joyner, lo que dijo fue que cuando el juez rechace una técnica porque no le parezca científicamente válida, tiene que decir por qué, tiene que motivarlo. Es decir, tiene que acudir a esos criterios Daubert y a partir de ahí, pues, decir el por qué. Y la sentencia Kumho tiene importancia, pero algo menos. Lo que hacía es extender esto no únicamente a las ciencias, digamos, experimentales, sino también a las prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto aguanta un neumático, no? Pues hombre, claro, esto lo sabe un mecánico, pero lo sabe por la práctica. Es decir, estudios serios sobre la materia, lo cierto es que no existen, no hay una especialidad universitaria llamada neumática, ¿no? O sea, estas son cosas que se van haciendo, se prueba y a partir de ahí, pues, bueno, pero ahí también se aplicaban las reglas Daubert. Tal fue el éxito de estas reglas que en el año 2000 las reglas federales de prueba de Estados Unidos pues se adaptaron, no exactamente a estos criterios, pero sí que siguieron su orientación. Pero como les decía, hay algo, tiene un problema estos criterios, que es lo que decía que me provocó un poco la desilusión. Claro, ¿cuál es el problema de estos criterios? El problema de estos criterios es que aunque nos lo parezca en un primer momento, en realidad el juez no puede evaluarlos tampoco. Y siento decepcionarles si se habían animado con lo que les había dicho antes. No puede evaluarlos. Vamos a ver, ¿cómo sabe el juez si la técnica que utiliza el perito ha sido suficientemente probada frente a errores? Eso se lo tiene que decir el perito. Con lo cual será creerle o no. ¿Cómo sabrá si ha sido revisada por otros científicos? Sí, a través de publicaciones, claro, ya. Pero ¿saben qué pasa? Que es que exactamente igual que ocurre en el ámbito jurídico, se publican muchas cosas y la mayoría no buenas. Se publican títulos, se publican titulares, si ustedes quieren, ¿no? O sea, curación para no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, no sé, lo último frente al Alzheimer, ¿no? Y entonces sí, te lo pones a leer porque lógicamente conoces a alguien con Alzheimer o temes que a ti te pase dentro de unos años, pero luego aquello no tiene base científica. Bueno, en Derecho estamos muy acostumbrados a ver esto, a que todo el mundo quiere publicar su libro, su artículo, bueno, luego llenas tu biblioteca con materiales que lamentablemente no sirven de mucho, pero el que ha publicado el libro está contentísimo, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Luego además si lo vende, pues imagínense, ¿no? Pero claro, pero el problema es que no hay calidad ahí, es decir, se ha publicado mucho. Las editoriales también están interesadas en publicar y publicar y publicar porque es un negocio y claro, y a partir de ahí distinguir lo que tiene calidad de lo que no es muy complicado incluso para un jurista sobre el derecho. Imagínense si además la materia no es jurídica. Claro, grado de acierto de la técnica. Bueno, olvídenlo. O sea, ¿cómo sé yo, juez, jurista, si el 99% que me dice ese biólogo sobre la prueba de ADN es cierto? No, es que no tengo manera de saberlo. No tengo forma de saberlo. Y si las instalaciones en las que hizo la prueba estaban bien o no estaban bien, bueno, pues eso lo tendrá que hacer el Estado haciendo unas revisiones y si me trae el certificado, pues bueno, pues me lo creeré, pero tampoco sabré si el día exacto en el que se hizo aquella prueba, que yo estaba en buenas condiciones o no. Es decir, está muy bien como orientación, pero el problema es que todo esto es muy difícil de demostrar. Ya lo advirtieron esos votos particulares de las sentencias, se lo advirtió Rehnquist, fue el primer otro de los magistrados que dijo, bueno, a ver cómo hacemos esto, a ver cómo hacemos esto. Es que incluso, lo he dejado deliberadamente para el final, eso de que haya consenso en la comunidad científica, que parece muy fácil, ¿no? O sea, que haya consenso, que sí, que todos digan que cuidado, cuidado, porque tampoco es tan fácil saber si hay consenso o no. Ustedes ahora mismo me pueden preguntar sobre materias de derecho procesal, que es mi especialidad. Y en algunas les diré que hay consenso y en otras que no, y me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque la cantidad de bibliografía que se publica a lo largo y ancho del mundo es tan ingente que no puedo llegar a todo. Es muy difícil actualmente estar al día de todo lo que se publica. Claro, en los años 50 era muy fácil. Se publicaba una revista, se publicaban a lo mejor 5 libros al año en todo el mundo sobre materia procesal que estuvieran escritos en un idioma que uno fuera capaz de entender. Y claro, y ahí uno sí que podía estar al día, pero claro, pero ¿cómo estamos al día ahora? Es casi imposible. O sea, si yo cada vez que vengo aquí a América, pues me encuentro con una sorpresa bibliográfica, me voy a los aparadores donde están los libreros y claro, encuentro materiales que es que ni siquiera conozco, no he tenido ni noticia de ellos. Pues imagínense ustedes si la materia se va más allá de lo jurídico. Por eso, claro, Daubert, pues no es exactamente la solución. Suena muy bien. Yo he hablado en favor de Daubert incluso,
y varias veces además, o sea, reconozco mi propio error, pero no me parece que realmente puesto en práctica sea algo verdaderamente tan fiable. Me di cuenta de esto, o me empecé a dar cuenta, cuando empecé a exigírselo a mis alumnos en las prácticas y me di cuenta que navegaban, que era muy complicado, que lo que yo les decía era fundamentalmente porque yo había puesto la práctica y sabía qué es lo que había que decir y porque me gustan las materias científicas y por eso sé algo del tema, pero que en general son asuntos que no pertenecen a la cultura general de las personas, como es lógico por otra parte. Bueno, entonces ustedes se podrán preguntar, vale, pues entonces ¿qué hacemos? ¿Confiamos entonces mejor en un perito de designación judicial y que sea lo que Dios quiera? Pues no, tampoco. Ese sistema, pues lo hemos empleado en Europa, en casi todos los países, durante un montón de tiempo. Ustedes también lo han empleado y no funciona. Es un perito designado al azar, que además, la enorme mayoría de las ocasiones, es una persona que ni siquiera es un buen profesional en su materia. ¿Por qué? Porque si fuera un buen profesional no estaría haciendo dictámenes periciales para los juzgados. Estaría dedicándose a lo suyo. Y hay algunos que hacen un auténtico oficio de esto de los dictámenes y luego uno se encuentra pues que todos los dictámenes son iguales y que les cambian los nombres. O bien, peor aún, que se ve que son dictámenes judiciales pero que alguno de los dos abogados le ha llamado al perito para que haga el dictamen a su gusto. Yo a veces he visto como hasta el perito llamaba al abogado diciendo, oye, no me dices nada, ¿qué tengo que hacer? Lo cual es absolutamente lógico en un dictamen de parte, porque es que si no el dictamen no lo presentas, si no te va a dar la razón, ¿cómo vas a presentar ese dictamen? Claro que ha pasado por tus manos, las manos del abogado antes de presentarlo. Pero con un perito de designación judicial pues parecería que esto debiera ser distinto y en cambio no es así. Porque en realidad, miren, ¿cuál es el problema de la prueba pericial? Miren, aquí podemos estar discutiendo todos los minutos que ustedes quieran, días enteros si quieren, celebrar seminarios sobre esta materia, sobre la prueba pericial, pero no creo que jamás lleguemos a una conclusión de cómo valorarla por parte de una persona que no sepa de esa materia. Podremos, como hace Tarufo o hizo mi propio maestro, referirnos a decir, bueno, pues que haga un examen epistémico. El juez haga un examen epistémico de ese dictamen pericial. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues muy sencillo, que vea si es razonable o no, es decir, que vea si le cuadra o no le cuadra con lo poco que sabe de aquello, es decir, que vea si tiene lagunas, si es contradictorio con lo poco que el juez sepa o lo que se haya podido informar en aquel momento. Pero claro, siempre te da una visión muy parcial del dictamen, es decir, el dictamen que haya hecho un perito bien elaborado y que no tenga esos fallos tan sumamente graves, el juez no se va a dar cuenta de aquello simplemente. Porque es que no sé si ustedes lo han percibido, pero no sé si se han dado cuenta. ¿Se han dado cuenta que yo no estaría haciendo esta ponencia si todos los peritos estuvieran bien capacitados y fueran perfectamente honestos? Porque el problema es ese. El problema es la corrupción de los peritos. Es algo de lo que no se ha hablado nunca, o de lo que se habla muy poco. El problema es la corrupción y, cuidado, la capacitación de los peritos. Claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que uno puede pretender criticarle al perito lo que está diciendo, pero mire, si yo me voy al médico y me dice que tengo un cáncer de páncreas, yo puedo hacer lo que hizo Steve Jobs, e irme a un hechicero e intentar curármelo yo mismo, ya saben dónde está Steve Jobs en estos momentos, o bien puedo decir lo que hace el médico y tratar de curarme, aunque no sea fácil. ¿Me entienden? Es decir, no puedes criticar realmente lo que te están diciendo. Tú puedes decir, me da más miedo, me da menos miedo, me duele más, me duele menos, voy a sufrir más, voy a sufrir menos, pero no puedes evaluar el acierto de la técnica terapéutica. Es que no estás capacitado para ello en absoluto. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacerlo? Bien, miren, lo primero que quizás estaría bien es que el juez tuviera algún conocimiento científico más. Que ya sé que esto no soluciona el problema, lo sé perfectamente. Pero, hombre, que sepa más de las materias más típicas que le llegan al juzgado, hombre, sí. Por lo menos que sepa lo que es un trastorno distímico si se dedica al proceso penal. O por lo menos que sepa lo que es una prueba pericial topográfica si se dedica al proceso administrativo. Por ejemplo, o que sepa cuáles son los conceptos más utilizados en esa materia, que haya por lo menos entrado alguna vez en Google Maps. ¿Me entienden? Es decir, que sepa de qué va aquello, más o menos. Eso es
importante, exactamente igual que en el resto de materias, porque además, de esa forma, se va a dar cuenta de que al perito hay cosas que no se le pueden pedir, porque la prueba pericial o la ciencia también tiene límites. Miren, nos hemos todos dejado llevar por la corriente de la prueba de ADN, que nos da un porcentaje, pero es que la enorme mayoría de pruebas científicas no pueden ofrecer ese porcentaje. Por ejemplo, una prueba muy recurrente en los procesos es la prueba pericial psiquiátrica. A ver, un psiquiatra no puede dar un porcentaje de acierto de si aquella persona tiene un trastorno de la personalidad o no lo tiene, se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. Es que además un psiquiatra no está para eso. Un psiquiatra está para tratar una dolencia y la trata a través de una serie de sintomatología que le lleva a una conclusión y va probando cosas. Pero no sabe si esa persona padecía o no padecía esa enfermedad, si finalmente la cura. Es algo más que se escapa mucho más de lo que nos solemos pensar muchas veces, ¿no? O sea, sí, esta persona es esquizofrénica, tiene un trastorno psicótico de la personalidad. Cuidado, tiene síntomas que pueden llevar a esa conclusión, pero no tenemos un índice probabilístico. Es decir, es que eso no se puede pedir simplemente. Entonces, ¿cuál es la única defensa que podemos tener como juristas? Y ya en los 4 minutos que me quedan les voy a plantear cuál creo que es la solución. Miren, la solución se trata, como en tantas otras ocasiones, de reducir al mínimo, intentar reducir al mínimo la corrupción. Intentar reducir al mínimo la corrupción. ¿Cómo reducimos la corrupción? Pues a la fuerza. No se puede reducir de otra forma, ¿eh? O sea, no se puede confiar en que la gente será honesta. Es decir, yo puedo ser idealista, pero no soy idiota. O sea, se tiene que hacer a la fuerza, lamentablemente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mire, lo primero que hay que hacer es mejorar los estudios universitarios. Ha habido una proliferación de universidades, carreras, títulos. Bueno, algo verdaderamente espectacular. Espectacular. En algunos países especialmente. Pero también podría hablar perfectamente del mío, sí. ¿Y se le están dando el título a personas que no lo merecen? Por supuesto. Por supuesto. Y ahora se nota más. Porque antaño, yo estuve mirando números de las facultades. Fíjense, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, en 1948 se licenciaron en Derecho 80 personas. 80 personas. Actualmente son varios miles. Cientos, si ustedes quieren, tampoco quiero exagerar, pero cientos desde luego, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema? Que antes eran pocos. Y además se enfrentaban con una población mayoritariamente ignorante. La gente no sabía leer, escribir, no tenía cultura, etcétera, con lo cual, claro, el que tenía un título universitario era una autoridad, y nunca mejor dicho. Claro, ahora ya te es más difícil aparentar. Claro, ahora te pillan. Aunque no siempre. Y ahí viene la picaresca, lógicamente, la viveza de algunas personas que se aprovechan de eso. Bien, sin duda hay que mejorar el acceso a la carrera universitaria. No puede ser que cualquiera esté dando clases y no puede ser que cualquiera se saque una carrera. No, hay que exigir mucho más al estudio universitario, no para elitizarlo en cuestión económica, sino para elitizarlo en cuestión de excelencia, en cuestión, obviamente, de madurez intelectual. Solo así conseguiremos tener a un buen perito, en todas las materias, incluida la jurídica. Pero ustedes estarán pensando, bueno, este señor, pues claro, catedrático de universidad, profesor, se piensa que con un buen título la persona ya va a ser honesta. No, por Dios, no, en absoluto. Hay que controlar la segunda parte de la corrupción, que es que el perito, bien formado, bien capacitado, no se corrompa. ¿Y cómo hacemos que no se corrompa? Pues bien, hacemos algo que hasta el momento, por lo menos en Europa, es insólito. Cuando tengamos sospechas de que un dictamen pericial no ha sido bien realizado, sino que ha estado corrompido, se lo vamos a pasar a su colegio profesional para que lo evalúe. Y si el colegio profesional considera que ese dictamen es impresentable, se sanciona al perito. Mejor aún, si ustedes piensan, hombre, es que el colegio profesional puede ser corporativista, se van a tapar entre ellos, se van a defender, mucho más sencillo, mándenoslo a la universidad. Porque ahí sí que normalmente no tenemos el más mínimo interés. Vemos el dictamen y decimos, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y lo hacemos con una facilidad pues bastante grande. Bien, es la forma de acreditar esa honestidad. Es decir, que un mal dictamen, o que un dictamen absolutamente corrupto
tenga consecuencias. No que la única consecuencia sea que alguien gane el proceso y otra persona lo pierda. No, no, que tenga posibles consecuencias personales para el propio perito. Ojalá y que pueda funcionar esto. Muchas gracias por su atención.